Había empezado a oscurecer, pero a ninguno de los dos apetecía dejar la conversación. Mantón no parecía impresionado por mis argumentos y estaba deseoso de impugnarlos con esa confianza en sus propias opiniones que tanto éxito le daban como profesor, mientras que yo me sentía demasiado convincente en mi terreno para temer una derrota. Cayó la noche y las luces brillaron débilmente en algunas de las ventanas distantes, pero no nos movimos. Nuestro asiento, un sepulcro, era bastante cómodo y yo sabía que mi prosaico amigo no le inquietaba la cavernosa grieta que se abría en la antigua obra de ladrillos, maltratada por las raíces justo detrás de nosotros, ni la total negrura del lugar que proyectaba la ruinosa y deshabitada casa del siglo XB2 que se interpolaba entre nosotros y la calle iluminada, allí sentados en la oscuridad junto a a la géndida en la géndida tumba próxima a la casa deshabitada, conversábamos sobre lo innombrable y cuando mi amigo dejó de burlarse, le hablé de la espantosa prueba de que había detrás del relato mío del que más se había burlado él. El relato se titulaba La ventana del ático y había aparecido en el número de Whispers correspondiente a enero de 1922. En muchos lugares, especialmente en el sur y en la costa del Pacífico, retiraron la revista de los kioscos a causa de las quejas de los estúpidos pusilánimes, pero en Nueva Inglaterra no causó ninguna emoción y las gentes se encogieron de hombros ante mis extravagancias. Era impensable, dijeron, que nadie se sobresaltase con aquel ser biológicamente imposible. No era ni una leyenda más, una habladura con Mather había hecho lo bastante creíble como para incluirla en su caótica Magnal y Christie americana y se encontraba tan probablemente autentificada que ni siquiera se había atrevido a citar el nombre de la localidad donde había tenido lugar el horror, y en cuanto a la ampliación que yo hacía de la breve nota del viejo místico, era totalmente imposible y típica de un plumífero frívolo y fantasioso. Mater había dicho efectivamente que había nacido semejante ser, pero nadie, salvo un escandaloso barato, podría pensar que hubiese desarrollado, se fuese asomando a las ventanas de las gentes por las noches y se ocultara en el ático de una casa, en cuerpo y alma, hasta que alguien lo descubrió siglos después en la ventana, aunque no pudo detallar qué fue lo que le volvió grises los cabellos. Todo esto no era más que descarada mediocridad. Con eso cosa en la que no paraba de preservar mi amigo Manton. Entonces le platiqué de lo que había descubierto en un viejo diario redactor entre 1706 y 1723, revivido entre los papeles de la familia, a menos de una milla de donde estábamos sentados. De eso y de la verdad incuestionable de las cicatrices que mi antepasado tenía en el pecho y la espalda que el diario describía. Le platiqué también de los temores que abrigaban otras gentes de esa región y de lo que se murmuró durante generaciones y de cómo se manifestó que no era fingida la locura que le sobrevino al niño que entró en 1793 en una casa abandonada para examinar determinadas huellas que se decían que había. Fue sin duda un ser horroroso. Río es de extrañar que los estudiosos se estremezcan al abordar la época puritana de Massachusetts. Se conoce muy poca cosa de lo que sucedió bajo la superficie, aunque a veces regresa horriblemente con un burbujeo putrescente. El terror a la brujería es un destello de luz de lo que bullía en los estrujados cerebros de los hombres, pero incluso eso es una pequeñez. No había belleza, no había libertad, como puede comprobarse en los restos arquitectónicos y domésticos y los sermones envenenados de los rigurosos teólogos. Y dentro de esa rumbrosa camisa de fuerza se ocultaban farfullantes la crueldad, la perversión y el satanismo. Esta era verdaderamente la apótesis de lo innombrable. Corton Mather, en ese demoníaco sexto libro que nadie debe leer de noche, no se anda con rodeos a lanzar sus anatemas, severo como un profeta judío y lacónicamente imperturbable como nadie hasta entonces. Habla la bestia que dio a luz a un ser superior a las bestias, aunque inferior al hombre, el ser del ojo manchado y del infortunado y vocífero borracho del que estrangularon por tener un ojo así. De todo esto se atreve a hablar, aunque no cuenta lo que ocurrió después. Tal vez no llegó a saberlo, o quizás sí, y no se decidió a contarlo. Hay quien sí se enteró, aunque no llegó a decir nada. Tampoco se dio explicación pública de por qué se hablaba con temor.
de la cerradura de la puerta que había al pie de la escalera de cierto ático, donde vivía un viejo solitario amargado y decrépito, el cual se había atrevido a levantar la losa de determinada sepultura anónima, sobre la cual sin embargo existían numerosas leyendas capaces de congelarle la sangre a cualquiera. Todo en ese diario ancestral que encontré, las secretas alusiones e historias susurradas sobre seres con un ojo manchado que andaban asomándose a la ventana por la noche o eran vistos por los prados desiertos cerca de los bosques. Mi antepasado vio a un ser así en una carretera sombría que corría por un valle, el cual le dejó señales de cuernos en el pecho y de garras en la espalda, y cuando buscaron sus pisadas en el polvo, encontraron huellas mezcladas de pezuñas hendidas y zarpas vagamente antropoides. En una ocasión, un jinete del servicio de correo contó que había visto a la luz de la luna, unas horas antes del amanecer, a un viejo corriendo y llamando a una criatura espantosa que andaba zancadas por medio de un gil, y muchos le creyeron. Desde luego corrió una extraña historia de una noche de 1710, cuando el viejo solitario y decrépito fue enterrado en una cripta que había detrás de su propia casa, cerca de la losa de pizarra sin inscripción. Nadie abrió la puerta que daba acceso a la escalera del ático, sino que dejaron la casa como estaba, aterradora y desierta. Cuando se oían ruidos en ella, la gente murmuraba y se impresionaba, confiando en que fuese bastante sólido el cerrojo de la puerta del ático. Más tarde, esta confianza se vio frustrada cuando el horror se presentó en la casa parroquial y no dejó una sola alma viva o completa. Con el paso de los años, las leyendas adoptaron un carácter espectral, pero supongo que aquel ser debió de morir. Si era una criatura viva, su cuerpo sigue siendo aterrador, tanto más aterrador cuando se ha sido cuando cuan, cuan, cuanto que ha sido secreto. Durante esta narración, mi amigo Manton se había ido quedando en silencio y observé que mis palabras le habían impresionado. No se rió al silenciarme yo, sino que me preguntó muy serio sobre el niño que enloqueció en 1793 y que parecía ser el héroe de mi historia. Le dije que el chico había ido a aquella casa encantada y desierta, seguramente movido por la curiosidad, ya que creía que las ventanas conservaban latente la imagen de quienes habían estado sentados junto a ellas. El chico fue a examinar las ventanas de aquel espantoso ático a causa de las historias sobre los seres que se habían visto detrás de ellas y regresó gritando frenéticamente. Cuando terminé de hablar, Manton se quedó pensativo, pero poco a poco volvió a su actitud analítica. Concedió que tal vez había existido realmente un monstruo espantoso, pero me recordó que ni siquiera la más morbosa aberración de la naturaleza tiene por qué ser innombrable ni científicamente indescriptible. Admiré su claridad y persistencia, pero añadí nuevas revelaciones que había recogido entre la gente de edad. Leyendas espectrales, aclaré, relacionadas con apariciones monstruosas, más horribles que cuantas entidades orgánicas podían existir, apariciones de formas bestiales y gigantescas, y visibles a veces y a veces solo tangibles, que flotaban en las noches sin luna y rondando por la vieja casa, la cripta que había detrás y el sepulcro junto a cuya losa ilegible había surgido un árbol. Tantos y tales apariciones habían matado a no personas acornadas o sofocándolas, como se decía en algunas tradiciones no comprobadas, había causado una tremenda impresión y aún eran secretamente temidas por los más viejos de la región, aunque las nuevas generaciones casi las habían olvidado, quizás desaparecieran, y si dejaban de pensar en ellas. Es más, en lo que se refiere a la estética, si las exhalaciones psíquicas de las criaturas humanas consistían en distorsiones grotescas, ¿qué representación coherente podría expresar o reflejar una nebulosidad gibosa e infame como aquel espectro de maligna y caótica perversión? Aquella blasfemia morbosa de la naturaleza, esculpido por el cerebro de una pesadilla híbrida, no constituiría semejante horror vaporoso con toda su nauseabunda verdad, lo intensa, escalofriantemente innombrable. Sin duda se había hecho muy tarde. Un murciélago singularmente silencioso me tocó al pasar, y creo que a Manton también, porque aunque no podía verle, advertí que levantaba el brazo. Luego dijo, pero sigue en pie y abandonada en esa casa de la ventana del ático. Sí, contesté, ya lo he visto. ¿Y encontraste algo? ¿En el ático o en algún otro lugar? Unos cuantos huesos bajo el alero. Tal vez fue eso lo que vio el niño, si era muy sensible. No necesito ver nada en el cristal de la ventana para perder la razón. Si pertenecían al mismo ser, debió de tratarse de una monstruosidad histérica y delirante. Habría sido blasfemo dejar tales huesos en el mundo, así que los introduje en un saco y los llevé a una tumba que hay detrás de la casa. Había una abertura por donde la pude arrojar al interior. No pienses que fue una tontería por mi parte. Deseará que hubiese visto el cráneo. Tenía unos cuernos.
de unas 4 pulgadas. En cambio, la cara y la mandíbula eran igual que la tuya o la mía. Al fin pude notar que Manton, ahora muy cerca de mí, experimentaba un auténtico escalofrío, pero su curiosidad no se dejó amedrentar, y los cristales de las ventanas habían desaparecido todos. Una de las ventanas había perdido completamente el marco, una de las demás no había rastro de cristales en las pequeñas aberturas romboidales. Eran de esa clase de ventanas que se lucía que cayeron en inutilidad antes de 1700. Presumo que llevaban un siglo más sin cristales. Posiblemente lo rompiera el niño, si es que llegó hasta ahí. La leyenda no lo dice. Manton se quedó pensativo otra vez. Me gustaría ver la casa, Garrett. ¿Dónde está? Tanto si tienes cristales como si no. Quisiera darle un vistazo. Y también en la tumba donde pusiste aquellos huesos y la otra sepultura sin inscripción. Todo eso debe ser un poco terrible. Lo has estado viendo hasta que se ha hecho de noche. Mi amigo se puso más nervioso de lo que yo me esperaba, porque ante ese golpe de inocente teatralidad se quitó de mi lado neuróticamente y dejó escapar un grito, con una especie de atragantamiento que liberó su tensión contenida. Fue un grito singular y tanto más espantoso cuanto que fue contestado, pues aún resonaba, aun cuando oí un crujido en la tenebrosa negrura y comprendí que se abría una ventana de celosía en aquella casa vieja y maldita que teníamos allí cerca, y dado que todos los demás marcos de ventana hacía tiempo que habían desaparecido, comprendí que se trataba del marco espantoso de aquella ventana demoníaca del ático. Luego nos llegó un torbellino de aire fétido y glacial, procedente de la misma espantosa dirección, seguida de un alarido agudo que brotó junto a mí de aquella tumba agrietada de hombre y monstruo. Un instante después fui derribado del horrible banco donde estaba sentado por el impulso infernal de una entidad invisible de tamaño gigantesco, aunque de naturaleza indeterminada. Casi cuán largo era el elmo entretejido de raíces de ese horrendo cementerio, mientras de la tumba salía un rugido jadeante y un aleteo, y mi fantasía se valía de ellos para poblar la oscuridad con legiones de seres semejantes a los deformes condenados de Milton. Se formó un vórtice de viento helado y catastrófico, y luego hubo un tableteo de ladrillos cas y cascotes sueltos, pero misericordiosamente me esfumé antes de comprender lo que ocurría. Manton, aún más bajo que yo, es más resistente, porque abrimos los ojos casi al mismo tiempo. A pesar de que sus heridas eran más graves, nuestras camas estaban juntas, y en pocos segundos nos enteramos de que estábamos en el hospital de St. Mary. Las enfermeras se habían reunido a nuestro alrededor en tensa curiosidad, ansiosos por ayudar a nuestra memoria, refiriéndonos cómo habíamos llegado allí, y no demoramos en saber que un granjero nos había encontrado a mediodía en un campo solitario al otro lado de Meadow Hill, a una milla del viejo cementerio, en un lugar donde se dice que hubo en otro tiempo un matadero. Manton tenía 2 graves heridas en el pecho, así como algunos cortes o arañazos menos graves en la espalda. Yo no estaba mal herido, pero tenía el cuerpo cubierto de morados y contusiones de lo más sorprendentes, y hasta una huella de pezuña hendida. Era indudable que Manton sabía que más que yo, pero no dijo nada a los perplejos e interesados médicos hasta que le explicaron cuál era la naturaleza de nuestras heridas. Entonces dijo que habíamos sido víctimas de un toro resabiado, aunque resultó difícil explicarle e identificar el animal. Cuando las enfermeras y los médicos nos dejaron, la murmuré una pregunta entremecida: Dios mío, Manton, ¿qué ha pasado? Esas señales, ¿ha sido eso? Pero yo estaba demasiado perplejo para alegrarme cuando me contestó en voz baja algo que yo medio me esperaba. No, no ha sido eso ni mucho menos. Estaba en todas partes. Era una gelatina, un limo. Sin embargo, tenía formas, 1000 formas espantosas, imposibles de recordar. Tenía ojos, uno de ellos manchado. Era el abismo. El Maelstrom, la abominación final. Carter, era lo innombrable. Wow. Bajo las pirámides. Uno. El misterio atrae al misterio. Desde que mi nombre se ha difundido ampliamente, unido en la ejecución de proezas inexplicables, me he topado con relatos y sucesos extraños que, dada mi profesión, la gente ha relacionado con mis intereses y actividades. Unos han sido triviales e irrelevantes, otros profundamente dramáticos y absorbentes, otros han dado lugar a horribles y peligrosas experiencias, otros, en fin, me han involucrado en extensas investigaciones científicas e históricas. He hablado y seguiré hablando sin censura de muchos de estos casos, pero hay uno que no puedo contar sino con gran renuencia, y solo tras repetida insistencia por parte de los editores de esta revista
vista. Quienes han oído vagos rumores sobre él por boca de varios miembros de mi familia. El tema sobre el que he guardado silencio hasta ahora se vincula con una visita no profesional que hice a Egipto hace 14 años, y si lo he rehuido ha sido por diversos motivos. En primer lugar, soy contrario a explotar determinados hechos inequívocamente reales, desconocidos para los miles de turistas que se reúnen alrededor de las pirámides y que las autoridades del Cairo ocultan por mucha diligencia, al parecer, ya que no es posible que los ignoren por completo. En segundo lugar, me disgusta tener que rememorar un incidente en el que mi fantástica imaginación debió desempeñar un importante papel. Lo que vi o creí ver no ocurrió, obviamente, sino que se debe considerarse más bien, bien efecto de mis lecturas sobre egiptología, entonces recientes, y de las lucubraciones sobre dicho tema que mi entorno propio de manera natural. Tales estímulos imaginativos aumentados por la emoción de un acontecimiento real bastante terrible en sí mismo, incitó sin duda el horror culminante de esa noche infortunada, tan lejana ya. En enero de 1910 había cumplido un compromiso profesional en Inglaterra y había firmado un contrato para hacer una gira por unos teatros de Australia. Se me había concedido un amplio margen de tiempo para efectuar el viaje y resolví aprovecharlo al mismo con el recorrido que más me interesaba, así que acompañado de mi esposa atravesé el continente en dirección sur y embarqué en Marsella en el vapor P&O Malwa rumbo a Port Said. Partiendo de allí me proponía visitar los principales lugares históricos de Bajo Egipto antes de salir definitivamente para Australia. El viaje fue agradable y estuvo animado por los múltiples y divertidos incidentes que le suceden a los ilusionistas fuera de su trabajo. Me había planteado ir de incógnito a fin de viajar tranquilo, pero me sentí incluido al darme a conocer a causa de un colega cuyos deseos de asombrar a los pasajeros con trucos sencillos me incitaron a duplicar y superar sus proezas de una forma de una forma que destruyó por completo mi anonimato. Citó este detalle por su consecuencia final, consecuencia que había haber previsto antes de revelar mi identidad al cargamento de turistas que estaban a punto de desparramarse por todo el valle del Nilo. Aquello significó difundir mi identidad allá por donde iba, privándose a mi esposa y a mí del sosiego anónimo del que habíamos pretendido gozar. En un viaje en pos de curiosidades me había obligado a soportar a menudo que me examinasen también como una especie de curiosidad. Íbamos a Egipto en busca de los pintorescos y lo místicamente impresionante, pero encontramos pocas cosas de esta naturaleza. Cuando el barco atracó con Port Said y descargó y su pasaje en los botes, las dunas bajas de arena, los boyas oscilantes en los bajíos y un aburrido pueblecito europeo sin nada de interés salvo la gran estatua del gran de Les Subs, despertaron nuestra inquietud por ver algo que valiese más la pena. Tras algunas deliberaciones resolvimos ir a El Cairo y a las pirámides y luego dirigirnos a Alejandría para coger el barco con destino a Australia, visitando antes los monumentos grecorromanos que la antigua metrópoli pudiese brindar. El viaje en tren fue bastante llevadero y duró solo 4 horas y media. Vimos gran parte del canal de Suez, que seguimos hasta Ismailia, y más tarde pudimos degustar un poco de antiguo Egipto, al vislumbrar el canal del agua dulce restaurada del Imperio Medio. Luego finalmente vimos el Cairo brillando en la creciente oscuridad como una constelación parpadeante que se convirtió en resplandor cuando nos detuvimos en la gran Gare Centrale. Pero otra vez nos esperaba el desencanto, ya que todo lo que vimos era europeo, salvo las indumentarias y las multitudes. Un prosaico paso subterráneo nos condujo a una plaza rebosante de carruajes, coches de alquiler, tranvías y deslumbrantes luces eléctricas que brillaban en los altos edificios, en tanto que el mismo teatro en el que infructuosamente me pidieron que actuase y al que más tarde fui como espectador había sido rebautizado poco antes con el nombre de El Cosmógrafo Americano. Nos hospedamos en el Shersparts Hotel, al que llegamos en un taxi que recorrió veloz las calles ensanchadas y elegantes en medio del servicio perfecto de sus restaurantes, ascensores y lujos generalmente angloamericanos. El oriente misterioso y el pasado inmemorial parecían lejanísimos.
El día siguiente, no obstante, nos sumergimos placenteramente en una atmósfera de las y una noches, y el Bagdad de Harun al-Rashid pareció revivir en las tortuosas callejas y el exótico horizonte del Cairo. Cuidando por nuestra Beadeker, nos dirigimos hacia el este, pasando por los jardines de Ezbekise, recorrimos el Mouski en busca del barrio nativo y no tardamos en caer en manos de un Cicerone vociferante que, pese a los incidentes que acontecieron después, nuestro ma ciertamente maestro en su oficio. No me di cuenta hasta que después de que debía haber solicitado en el hotel un guía autorizado. Ese hombre, un tipo afeitado, de voz extrañamente cavernosa y relativamente limpio, con aspecto de faraón y que decía llamarse Abdul Reis de Drogman, parecía tener una gran autoridad con los de su clase. Sin embargo, más tarde la policía manifestó que no conocerle, afirmando que Reis es simplemente un título que se emplea para designar a cualquier persona con autoridad, mientras que Drogman no es evidentemente sino una torpe modificación de Dragoman, palabra que significa guía de grupos turísticos. Abdul no condujo por Nos condujo por entre maravillas hasta entonces solo vislumbradas en lecturas y sueños. La vieja ciudad del Cairo en sí misma, un libro de cuentos y un sueño, laberintos de estrechos callejones impregnados de aromáticos secretos, balcones de arabescos y miradores que casi se tocan por encima de las calles empedradas, torbellinos de tráfico oriental en medio de gritos extraños, restallar de látigos, traqueteos de carros, tintineos de monedas y rebuznos de asnos, un calidoscopio de ropas, velos, turbantes y faces multicolores, aguadores y derviches, perros y gatos, divinos y barberos, y por encima de todo el gimoteo de los mendigos agazapados en los rincones y el sonoro cántico de los muecines desde sus minaretes delicadamente recortados sobre el cielo de un azul intenso e inquebrantable. Los bazares techados y más tranquilos eran igualmente seductores, especias, perfúmenes, bolsas de incienso, alfombras y cobres. El viejo Mahub Suleiman permanecía sentado con las piernas cruzadas en medio de sus botellas pegajosas, mientras unos jóvenes locuaces molían mostaza en el capitel ahuecado de una antigua columna clásica. Coiritia, tal vez de la vecina Heliópolis, donde Augusto encantó una de sus 3 legiones egipcias. La antigüedad empezaba a mezclarse con el exotismo. A continuación vimos todas las mezquitas y museos y procuramos que nuestra orgía árabe no sucumbiera al encanto más oscuro del Egipto faraónico, que nos ofrecía los tesoros impreciables de los museos. Este debió ser nuestro clímax, así que de momento nos concentramos en las glorias sarracenas medievales de los califas, cuyo magníficas tumbas mezquitas forman deslumbrantes y prodigiosos necrópolis en el borde del desierto árabe. Finalmente Abdul nos llevó por la Sari Mohammed a la antigua mezquita del sultán Hassan y a la de Babel Asab, flanqueada por torres, más allá de la cual el pasaje de empinadas paredes se asciende hasta la poderosa ciudadela que el propio Saladino hizo edificar con piedras de olvidadas pirámides. Atardecía ya cuando escalamos ese peñasco, dimos una vuelta alrededor de la moderna mezquita de Mohammed Ali y nos asomamos al vertiginoso antepecho por encima del Cairo místico y todo dorado, con sus cúpulas labradas, sus etéreos minaretes y sus jardines resplandecientes. Muy por encima de la ciudad se levantaba la gran cúpula romana de un nuevo museo, y más allá, al otro lado del Nilo, el enigmático y amarillo de padre de dinastías milenarias, acechaban las amenazadoras arenas del desierto de Libia, onduladas, iridiscentes, perversas, llenas de arcanos aún más antiguos. El rojo sol hundía, trayendo el frío implacable de la noche egipcia, y mientras permanecía en equilibrio en el borde del mundo como un dios antiguo de Heliópolis, Ra
el sol del horizonte, vimos recortarse contra su holocausto vermelho las negras siluetas de las pirámides de Gizeh, las tumbas paleógenas veneradas 1000 años antes, cuando Tut-Amón subió al trono de la lejana Tebas. Comprendimos entonces que habíamos terminado con Cairo el Cairo sarraceno, y que debíamos degustar los misterios más profundos del Egipto primordial, la negra Kem de Ra, Amón, Isis y Osiris. A la mañana siguiente fuimos a visitar las pirámides, recorrimos en un coche Victoria la isla de Sishere con sus imponentes árboles Levaca, cruzamos el pequeño puente inglés y pasamos a la margen occidental, continuamos por la carretera de la orilla entre grandes hileras de árboles Levacat y pasamos al parque zoológico hasta llegar al suburbio de Gizeh, donde después han construido un nuevo puente que lleva en Cairo, pronto dirigiéndose hacia el interior por el Sharia Haram. Cruzamos una región de canales y de inmóvil superficie y míseros poblados nativos, hasta que brotaron entre nosotros los objetos de nuestro viaje, haciendo las brumas del amanecer y creando réplicas invertidas en las charcas que había junto a la carretera. En efecto, como dijo allí Napoleón a sus soldados, 40 siglos nos contemplaban. La carretera ascendía ahora violentamente hasta que por último llegamos al lugar de transbordo entre la estación del tranvía y el Hotel Mena House Abdul Reis, que efectivamente nos había sacado entradas para visitar las pirámides. Parecía entenderse muy bien con los bullicios vociferantes y mugrientos bebuinos que habitaban en un sórdido poblado de barro a cierta distancia y se dedicaban a acechar fastidiosamente a los viajeros, porque supo tenerlos decorosamente a raya y nos consiguió un excelente par de camellos montando él en un asno y asignando la condición de nuestros animales en un grupo de hombres y chicos que nos resultaron más caros que útiles. El trayecto que debía recorrer era tan pequeño que casi no eran necesarios los camellos, pero no lamentamos añadir a nuestra experiencia esa incómoda forma de navegación por el desierto. Las pirámides se elevan sobre una meseta rocosa y constituyen casi el más septentrional de los cementerios reales construidos en la vecindad de la desaparecida ciudad de Memphis, enclavada en la misma margen del Nilo, algo al sur de Gizeh, y que florecía entre los años 3400 y 2000 antes de Cristo. La mayor de las pirámides, que es la más próxima a la carretera, fue edificada por el rey egipto Keops o Khufu hacia 2800 antes de Cristo y mide más de 450 pies de altura. Al sudoreste, alineándose, están sucesivamente la segunda pirámide construida una generación después por el rey Kefrer, la cual, aunque levemente más pequeño, de la impresión de ser mayor por encontrarse en un terreno más elevado, la ley del rey Miceno, notoriamente más pequeño, construida hacia 2700 antes de Cristo, cerca del borde de la meseta, y al este de la segunda pirámide, con un rostro probablemente reformado para hacer de él un retrato colosal, el Kefren, su real restaurador. Se elevan los monstruos esfinge, muda, sordónica, depositaria de un saber anterior a la humanidad y al recuerdo. En varios lugares se encuentran pirámides de restos de pirámides de importancia menor, y la meseta entera está acribillada en tumbas de dignatarios de rango ligeramente inferiores al del rey. Estas últimas estuvieron señaladas originalmente por mastabas o construcciones de piedra en forma de banco alrededor de los profundos fosos funerarios, como se descubrió en otros cementerios ménficos, y de las que constituye un ejemplo la tumba de Pernet, que se encuentra en el museo Metrópolis de Nueva York. En Gizeh, no obstante, todas estas cosas visibles han desaparecido a causa del tiempo y de la ratería, y solo los fosos excavados en la roca, cegados por la arena o vaciados por los arqueólogos, siguen atestiguando su antigua existencia. Conectada con cada tumba había una capilla en
en la que sacerdotes y parientes ofrecían alimentos y oraciones al Ka o principio vital del difunto, aunque jamás se apartaban del lugar del enterramiento. Las tumbas pequeñas tenían sus capillas en el interior de sus sepulturas de piedra o mastabas, pero las capillas montuarias de las pirámides donde descansaron los faraones son templos separados, ubicados cada uno de ellos al este de la pirámide correspondientes y comunicados mediante un pasillo elevado por una imponente capilla entrada o propileo situado en el borde de la meseta rocosa.